la fe, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Buena, ¿cómo anda la barra? Bienvenidos al bar de Polémica del Bar, bienvenidos a esta polémica de todos los viernes y domingos en vivo aquí en el 10, el canal uruguayo. Tenemos muchos invitados hoy, porque vamos a hablar del censo, los resultados del censo, algunos que estuve leyendo y me llamaron mucho la atención. Sí. Primero que crecimos muy poquito, y por ejemplo uno, para tirar de esto vamos a hablar y de mucho más, el promedio de gente que vive en cada hogar, 2.5. Lo que significa que hay muchísima gente que vive sola. Sí. Exacto. También es un dato que por lo menos me dio como hasta un poquito de tristeza, te diré incluso. Pero bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando con Leonardo Olivera, licenciado en Geografía. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá. Esperemos que podamos contribuir para comprender este fenómeno de la población. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por el otro lado tengo a Diego Aboal, director del INE. Diego, bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá. Y después a Rinche Rodenburg, ¿está bien? Sí, está bien. Bien, pues yo siempre le agarro con los apellidos. Activista, sí. De la ONG Idas y Vueltas. No, activista. Esperando que no. Perdón. Le grité. No era eso. Te salvaron en el último momento. Te pido disculpas. Bueno, muy bien. Bienvenida igual, Richard, disculpame. Bueno, Nico, ¿todo bien? Bien, me quedé pensando en lo que decía. Buenas noches para todos. Puede resultar triste cuando la soledad es algo que no se sobrelleva bien. Hay mucha otra gente que ha optado por vivir sola. Sí, está bien. Gente joven, claro. Gente joven que puede. Porque ahí está uno de los asuntos, ¿no? En fin, las circunstancias son diversas. Pero yo comparto contigo lo impactante de la caída del número de personas promedio por hogar. Diego nos podrá ayudar. ¿Cuánto era el anterior censo? Era 2,8, pero si vamos, digamos, al anterior ya era 3,3. 3,3. En 20 años, 25 años bajó una persona casi. Exacto. Y antes estaba estabilizado en un 3,4, o sea que bajó una persona en los últimos 20 años, básicamente. ¿Cómo que bajó? Pero en realidad el número es más alto, ¿no? Bajó el promedio. El promedio. El promedio de personas por hogar. Bien. En términos de la población creció, pero un crecimiento de 1% desde el 2011, ¿no? O sea que básicamente tenemos una población estancada. Totalmente. Es la principal conclusión de los datos del censo, ¿no? Sí, y eso también está el dato de la cantidad de gente que vino, por suerte, de los venezolanos, cubanos, argentinos y de otros países. Patricia, bienvenida. ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos. La verdad que me parece súper interesante los datos primarios, ¿no? Porque hay que decir que estos datos se van a completar el año que viene y también el otro. O sea, es información que va a seguir trabajándose. Estos son los primeros datos que tenemos. Me parece súper interesante para ver cuál es nuestro estado de situación como país. Porque también me parece que nos lleva a replantearnos un montón de aspectos. Vos decías lo de la soledad y cómo nos organizamos hoy en día en nuestros hogares, pero también el concepto de tercera edad, lo que habitualmente conversamos como y calificamos, digamos, como adultos mayores y cómo empezamos a percibir que sería el ideal para vivir a partir de los 65, vamos a ponerle, porque cada vez los uruguayos estamos viviendo más. De hecho, tenemos más centenarios que nunca, personas que superan los 100 Otro número años. que me llamó la atención. Y entonces, también, ¿no? la tercera edad, que antes podía concebirse por allí en un tramo de entre los 65 y los 80, ¿no? En el imaginario, nos lleva a pensar que la vida se va a extender, o sea, ya es posible extender 20 años más de lo que uno en verdad pensaba. Entonces, me parece que hay que... se generan muchos puntos para reflexionar. Me parece muy interesante el tema y está bueno, digamos, que... Hay de todo, además. Hay de todo. Está bueno, cuando uno se pone a leer, te vas metiendo en los el datos. grado, digamos, del vínculo que tenemos los uruguayos con nuestras mascotas. La cantidad de perros y gatos que tenemos casi en nuestros una mascota hogares. por persona, casi. Es imponente. Menos, ¿no? Sí, claro. De 2.100.000 perros y gatos. Contra 3.400.000. 3.400.000. De cualquier Sergio, forma, si perdón, nosotros sí. nos ponemos a pensar, ¿no? Tiene mucha coherencia. No tenemos un dato previo porque no se censaban las mascotas, pero en una sociedad cada vez más envejecida, cada vez más con personas Tiene solas, sentido. la compañía Claro, de las claro. mascotas Exacto. también la vamos Totalmente. a ver repuntar en los próximos Y lo vemos en la calle eso, además. Sí, sí. Lo ves, lo palpás en la calle. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hablando de mascotas, usted tiene mascotas. Bueno, yo tengo Una, dos, mascotas, ¿no? sí, tengo mascotas, pero los primeros datos que tenemos del censo son realmente, yo no quiero ser
tremendista ni nada por el estilo, pero un país que se envejece de la forma que se envejece, un país que directamente los activos van a tener que producir muchísimo más para sostener todo lo que hay que sostener, un país que además demográficamente va descendiendo porque directamente las parejas que antes era nos casamos y tenemos el casalito, ahora es un hijo y recién a los 30 años porque directamente antes no, es decir, todo ese tipo de cosas, o a los 40, todo ese tipo de cosas son preocupantes, porque estos insumos que va a dar y que dio el censo en esta primera etapa y ahora después en la segunda, en el sentido del estudio de los resultados, van a tener que dar la posibilidad a este gobierno o al próximo o a los gobiernos a hacer políticas públicas para el crecimiento de la población. Si no, este país tiende a desaparecer. Bueno, vamos a hacer como dice Rinche, de empezar a invitar gente de afuera. Bueno, pero no solamente puede empezar. ¿Por qué tenemos No, que está bien, pero es otra las posibilidades. solamente cubrir con la gente que venga y no con déjeme presentar a Julio. de acá? Ríos, pues si no tu tía no va a saber que viniste. Bueno, vas a tener el mismo problema que la semana pasada. Bueno, muy buen domingo para todos. El gusto de compartir un tema sumamente interesante, ¿no? Porque aparte a esta baja demográfica que está experimentando Uruguay, hay países que tienen baja demográfica y los gobiernos incentivan a las familias para que tengan hijos y entregan determinados beneficios para que precisamente las parejas tengan hijos. Pero aquí también, a la baja del tema demográfico, hay que ver también dónde nacen más hijos y dónde nacen menos hijos. Porque lamentablemente las personas que tienen menos posibilidades desde el punto de vista económico son las que normalmente tienen mucho más hijos, que de repente van de los 3 a los 4, a los 5, que es otro problema adicional y pero muy importante, porque estamos hablando de datos estadísticos, pero después hay un contexto que rodea la realidad y sin embargo las personas que de repente tienen una situación económica más desahogada, más saneada, con mayor expectativa de cara al futuro, no se pasan de un hijo o no se pasan de 2 hijos. Capaz que por eso que le va bien. ¿No? Bueno, digo, ese es un Ahora, tema. por eso mismo también, tenemos el grave problema que tenemos de pobreza infantil. Bueno, pero ahí está. A la eso, pobreza efectivamente, tiene cara de niño. A eso me refería. Y simplemente déjame tirar un título sobre el tema, porque creo que lo merece. Las felicitaciones para la gente de Liverpool, que ha hecho espectacularmente las cosas, sinceramente. Me saco el sombrero de chapó, como en todos los órdenes de la vida. Cuando uno siembra... Ese palma cara, no hay caso. La verdad, la vida te puede devolver hoy, mañana, pasado, traspasado. Cuando se estaban haciendo muy bien las cosas en Liverpool, la gente de Liverpool estaba nerviosa, ansiosa, ¿por qué no ganamos? ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Por qué tenemos... A ver, le pagamos en tiempo y forma a los jugadores, tenemos un buen lugar para que los jugadores se entrenen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Liverpool comenzó a frecuentar las victorias y la verdad, ahora termina ya quedándose con la tabla anual, se quedó con el campeonato clausura, va a jugar ante Peñarol una final, que para Liverpool es una final, para Peñarol es una semifinal, y después veremos a ver qué es lo que termina pasando. Pero básicamente, las felicitaciones para un club muy bien manejado. A Liverpool. ¿No? Totalmente de acuerdo, absolutamente. Lo primero que te quiero preguntar, digo, los datos más grandes, 3.400.000 y pico mil, 444.000, ¿no? Sí. 365 creo que más, incluso. 263. Ay, le reí, pero está bien. Por ahí. ¿Tiene margen de error el censo? ¿Puede tener un margen de error más o menos como cuando se hace una encuesta? Bueno, a ver, sí, es un estimado, ¿no? Es un estimado, de hecho es un dato preliminar que nosotros lo vamos a revisar de cara al segundo trimestre del año 2024. Digamos, hay un pequeño margen que puede variar, ¿no? Pero las grandes conclusiones no van a cambiar. O sea, estamos con una población estancada, una población envejecida. Mencionábamos datos de que tenemos más de 800 personas de más de 100 años en Uruguay, cuando en el 2011 eran 400. Más de 800. Más de 800, cuando en el 2004 eran 440. O sea que se duplicó el número de gente de más de 100 años. Y más de 26.000 personas de más de 90 años. Lo que decía Patricia, es decir, ya no es imposible llegar a más de 90 años o a más de 100. Esto es un proceso muy fuerte, además, en los últimos años. Hace 60 años teníamos 3 jóvenes o niños y adolescentes de hasta 14 años por cada persona mayor de 65. Hoy tenemos casi que uno a uno. Entonces eso muestra un cambio dramático
bueno, de los cambios de la demografía que está ocurriendo en Uruguay, ¿no? Claro, y además esto trae consecuencias económicas, además, ¿no? Porque unos producen, otros no producen. Son menos los que producen. Muy rápido, entre el último censo 2011, yo acá tenía la cifra entre los apuntecitos míos, el índice de vejez en Uruguay, que mide esa relación entre los que tienen más de 65 y los que tienen menos de 15, se movió de 54 a 88, o sea, quiere decir casi 1 a 1, ese casi 1 a 1, y fue en un corto periodo de tiempo, 10 años. Y lo que se ve hacia el futuro es que cuando entramos en esta fase ya muy madura de la transición demográfica es que justamente los procesos se aceleran y el envejecimiento es cada vez más rápido. Entonces, es un desafío muy grande. Ahora, también, porque Sergio hablaba de las políticas vinculadas con natalidad y vos hablabas de lo que es, digamos, de las personas que están activas y que tienen que sostener en todo caso a los pasivos, ¿no? A los jubilados. Ahora, también me parece, y esto tuvo mucho que ver con el debate que tuvimos durante todo este año en el marco de la reforma de la seguridad social, ¿no? De cómo cada vez más hay que pensar en una vida más allá de los 65 que se mantengan las personas aún activas en el mercado laboral. Entonces, cuando uno dice, bueno, la preocupación está... El otro día justo hablando en Así nos va con Mariana Paredes, demógrafa, una de las directoras de Facultad de Ciencias Sociales, ella decía, bueno, todo bien, digamos, con pensar el lado, digamos, de los más jóvenes, ¿no? Y de las políticas en ese sentido, o de lo que puede ser las políticas de natalidad. Ella decía, no dieron resultado en ningún país a nivel internacional de forma que hayan tenido impacto. Pero sí pensar la llamada tercera edad, que son los adultos después de los 65, ¿cuánto más, digamos, se puede mantener activo? En vez de los 65, ¿debería una persona mantenerse activa hasta los 75? Y eso habla de que nos hace pensar no solo en nuestro sistema de reforma de seguridad social, o la seguridad social a futuro y los cambios que va a tener, sino también el modelo de mercado de trabajo actual que tenemos y cómo esto se va o en todo caso habría que pensar nuevas estrategias teniendo esta nueva realidad. Ahora, ¿no tuvieron esas políticas de natalidad, por ejemplo? La gente que sabe, ¿no? Yo pregunto a los que saben. Esas políticas de natalidad, por ejemplo, en China, ¿no tuvieron éxito? Fue antinatalista, al revés. Al revés. Ahora están con el desafío de tratar de encontrar algo pronatalista. Se pasaron de rosca. Se pasaron de rosca. Hay muchos ejemplos a nivel mundial, Rumania, que cuando yo estuve en China, todo el mundo me comentaba la guía y todo lo demás, que empezaban con las políticas antinatalistas porque había crecido demasiado. Claro. Ahora, Richie, querías decir algo. Sí, porque en el censo hemos tenido la noticia de los migrantes que llegaron en este plazo de tiempo desde el anterior censo y el actual, pero no sé si hay datos sobre los uruguayos que se van del país, porque allí también, y allí hay mucha gente joven que se van. 100.000 uruguayos. Sí. En el entorno, al menos 100.000 uruguayos en los últimos 12 años. Y analizar por qué pasa esto. Claro, además los que se van son jóvenes, los que vuelven ya no son tan jóvenes. Tal cual. Porque por el dato que leí, son 100.000 que se fueron, 40.000 que volvieron. Pero solamente ahí hay una diferencia de edad, que culo. Sí, en realidad no hay buenas cifras de emigración, ¿no? Porque, digamos, los inmigrantes uno va, golpea la puerta, están localizados en el país y uno puede contarlos. Los emigrantes es complejo, digo, hay algunas estimaciones, yo he hablado con unos demógrafos, pero todos tienen algunas cifras distintas. O sea, no hay una buena estimación de cuántos emigraron, pero sin duda... Martín Colás, con quien también demógrafo de Facultad de Ciencias Sociales, la semana pasada charlando con él en Carve, una de las cosas que advertía era, al menos de acuerdo a los cálculos, ¿no? No lo permitan, digamos, decir que no tengo ni idea, digamos, cómo lo hacen. Él lo explicó en la entrevista, que de acuerdo a los cálculos y a las estimaciones que estaban haciendo con estos datos primarios, efectivamente, al menos 100.000 uruguayos se habían ido en los últimos 12 años. O sea, dejando, digamos, de lado el hecho de los retornados. Dejá de lado el hecho de los retornados. 100.000 se fueron y no vuelto. Pero volvieron otros. Sí, volvieron 40. El neto es que se fueron 100.000. Algunos vuelven, pero también vuelven por un periodo. El bruto, digamos, es 100.000. Si le restaras esos que volvieron, serían 60.000. No. 100.000 se fueron. Se fueron. Y no volvieron.
O sea que si hubo retornados, quiere decir que se fueron capaz de 150.000. Seguro. Claro, al menos por eso, los números todavía no están ajustados. No, me parece que es así. Facultad de Ciencias Sociales, o sea, estos son los números que están manejando, son los primeros datos. Que se habían ido, pero que volvieron 40. No, que la diferencia era 60. O sea, se fueron 140. Claro. Pero a mí yo me creo llama la que atención la cifra uruguayos porque... en la diáspora hay muchos. Claro. No nos vamos a negar. Hay una colonia muy grande en Claro. Australia, hay otra colonia muy grande en los Estados Unidos, Argentina. hay una colonia muy grande en la República Argentina. Bueno, es decir, España. En Claro, España. pero, perdón que Entonces, robe 2 no. minutos, pero eso, Sergio, se fue gestando en las diversas crisis que hubo en el Uruguay. Pero igual nosotros creo que el uruguayo tiene un síndrome de que en algún momento de la vida se va del país. Bueno, por A, por B, por C. Bueno, por esa crisis No, seguramente. Porque... Él estudia geografía humana. Pero tuvimos crisis... A, B o C. A ver, la crisis... Hay crisis económicas y políticas que tuvieron, La crisis que tuvieron su expulsan consecuencia de gente en expulsar. la dictadura, incluso ya antes, por exilio económico, exilio político. El 82, por ejemplo. El 82 que fue en plena dictadura. Y después la última crisis, la de 2002, fue también durísima y ahí se fueron 30 y pico de mil. Si estas cifras que dice Patricia son así, se dieron justo en el momento de mayor auge de la economía uruguaya. A mí me llama mucho la atención, no las niego, y yo creo que si tiene algo el uruguayo, sobre todo la juventud, tiene visión global. Es decir, no es ningún drama que la gente quiera irse, no es ningún drama que la gente quiera venir, no es ningún drama que la gente tenga menos hijos. Lo que sí es muy complicado es pensar que tenemos un país como si tuviéramos hijos, planteando un sistema de seguridad social como si las nuevas generaciones le fueran a bancar forever. Y no es así. No es un drama, Nico, el hecho de que los uruguayos decían irse, pero sí me parece que nos hace preguntarnos por qué, Sí, es cierto. por qué no elegimos quedarnos. No, ¿no? en la general estoy de acuerdo. Yo Sí, creo sí. que si hay un montón de gente que decide irse es porque el famoso techo de cristal está presente y directamente al tener un mercado pequeño, si necesitan crecer, evolucionar y ganar, de alguna forma se tienen que ir. Tengo a Rinche, Sí. ya voy con Leonardo. Sí, yo en que hacer la realidad pregunta quería primero. hablar también de eso, de que el imaginario de la adolescencia uruguaya es terriblemente como que tengo en el horizonte que voy a irme del país en algún momento. Nosotros a veces hacemos actividades en liceos sobre migrantes, etcétera, etcétera, y uno la pregunta está, ¿tienes familiar migrante? Sí, tengo no sé cuánto, no sé qué. Y tú pensás en emigrar, ¿quién piensa en eso? Y se levanta los brazos así. mirá. Es impresionante. Y Claro. sí. El dato este que estábamos hablando con Patricia, ¿vos lo tenés claro? Si se fueron 100 y volvieron A ver, 40. el problema es que... Porque es clave, o sea, hay una Sí, pero diferencia el grande. censo no te lo... Por eso Ese dato muy preciso. no te lo dice. hay como 4 cifras difícil que son las que impactan sobre si la población va a crecer o no, digamos, ¿no? Por un lado son los nacimientos, donde Uruguay tiene en el orden de unos 32.000 en este momento y tenía 49.000 en el 2015. Hay mucho más gente que muere que la que nace. Exacto. Claro, y además, luego el otro componente son las defunciones. Las defunciones han estado en el orden de las 33.000, aunque tuvimos unos picos en el 21 y en el 22. Por la pandemia. Fundamentalmente consecuencia de la pandemia, donde estuvimos en el orden de las 39.000 en el 22. O sea que tenemos 39.000 defunciones en el 22 versus 32.000 nacimientos. Aunque vayamos a lo normal, que son en el orden de las 33.000. Queda casi empatado. Claro, o por debajo Claro, la natalidad. Y después hay 2 componentes más que explican la dinámica poblacional, que es la inmigración, que podemos a lo mejor abordarlo en algún momento, Sí, lo vamos y a luego la emigración. Lo que el censo no llega es a la emigración, porque hay gente que se encuentra fuera del país y por tanto hay que estimarlo por métodos indirectos y no hay buenos registros de cuánta gente se fue. Algunos lo estiman con cuánta gente pasó por el aeropuerto de Carrasco, pero sabemos que cada vez más la gente se mueve también por tierra, sobre todo a los países vecinos. Por lo tanto, en esa cifra hay un signo de interrogación bastante grande, más allá de algunas aproximaciones que sí existen, ¿no? Claro. Que es lo que está haciendo Facultad de Ciencias Sociales. Ahora el equipo de demógrafos de Facultad de Ciencias Sociales están tomando, digamos, los datos primarios de este censo y están empezando a analizar. Y por lo pronto, el primer dato, así como a golpe, digamos, que les dio de hacer el cálculo, es que al menos 100.000 personas que vivían en Uruguay se fueron. Esto también contabilizando no solamente uruguayos, sino muchos migrantes que habían llegado, que estuvieron tal vez radicados un tiempo y que después se fueron. Eso hay mucho, claro. Eso Claro. Lo sorprendente es que hay un 29% prácticamente, hoy por hoy, de venezolanos en nuestro país
que 27, que es la mayor cantidad sobre el total de los del total de los extranjeros. Segundo, los argentinos con un 22%. Tercero, los cubanos. Y tercero, los cubanos con un 20%. Son 15.000, ¿no? Aproximadamente. Pero yo insisto en un tema que me parece muy importante. Más allá de estos datos netamente estadísticos, hay todo un contexto que es dónde se produce. A ver, primero, hay una situación absolutamente deficitaria en la población joven. Pero dentro de la población joven que nace, ¿dónde nacen? ¿Y bajo qué realidad económica nacen? Porque, esto también marca un hecho económico, que lo estábamos hablando anteriormente. Los jóvenes son los que van a tener que sostener posteriormente el sistema previsional en nuestro país. Los jóvenes son los que van a tener que sostener la economía, porque son los que trabajan. No necesariamente, Julio, porque si repensamos que las personas, en vez de jubilarse a los 65, sigan activos tal vez 10 años más, porque hoy en día una persona de 70 tal vez tiene posibilidades de desarrollar una tarea. Pero yo creo, Patricia, que más allá de que eso se origine... ¿Cómo? Esperemos que no sean tantos años, por lo menos que me dejen jubilar a mí. No es idea, Patricia, está bien, te entiendo, pero no tan allá, ¿no? Claro, la solución viene por ese lado. Yo agregaría un componente más que tiene mucho que ver con algo que nos decía el director del INE, que tiene que ver con esa caída de nacimientos, sobre todo a partir del año 2016, que es la más preocupante. Si nosotros pensamos, claro, el censo nos mide entre el 2011 y el 2023, pero adentro también pasaron cosas. Claro. O sea, la situación concreta, actual, capaz que no es la más grave como a veces se dice de envejecimiento y lo demás. El gran problema es cuando justamente esa población y esos nacimientos que caen en 2019 para adelante y muy fuerte, estamos hablando de 49.000 a 32.000, en realidad lleguen al mercado laboral. Eso va a ocurrir ahí alrededor de 2035, 2040. En esos años, ahí sí que se va a complicar el tema de la sostenibilidad que justamente se dé al sistema de previsional. Leonardo, también me parece que es importante decir que Uruguay venía creciendo, digamos, en gran parte, o digamos, en gran medida, y esto sí tuvo un impacto en base a los embarazos adolescentes. Claro. Exacto. Y también coincide con el año 16. Se desarrolló una política muy fuerte, digamos, para contrarrestar en el sentido de darle las posibilidades a las mujeres, no solo con la legalización del aborto, pero además con la política muy fuerte que se hizo, especialmente a nivel de ACE, en materia de salud pública, en lo que es el acceso a los métodos anticonceptivos, que tuvo un impacto. Y eso también dice, digamos, habla de nosotros. Me parece que es un dato, digamos, para reflexionar. Está bueno, digamos, que un país creciera desde el punto de vista de su población. No quiero, digamos, quiero ser clara, pero que no se me malinterprete, pero a costa de adolescentes, digamos, que estaban con que tal vez tenían con embarazos no deseados, con embarazos, digamos, que en verdad mujeres que al final terminaban truncándose su vida profesional. Tiene que ver con lo que decía Julio. Eso es perdona, ¿es así? ¿Las clases más pobres son las que tienen más hijos? Sí, claro. En promedio tienen más hijos. Eso es así. Y yo creo que acá hay que abordar todos los componentes si queremos enlentecer el proceso de eventual caída de la población. El incentivar la inmigración, tal vez en algunas categorías que más importen al país. Probablemente atraer a aquellos uruguayos que se fueron. Creo que fue Patricia que mencionó, o alguien... Lo que dice Patricia, ¿a costa de qué? Sergio mencionó lo de los nacimientos. Los nacimientos, digamos, el incentivar la natalidad. Pero hay que saber que allí los impactos son chicos en general, o sea, digamos, o sea que solo con esto no va a revertir completamente. Y luego el componente de funciones, que hay que ver si allí es posible, bueno, a través de los avances de la medicina, etcétera, también enlentecer ese proceso. Pero son los 4 componentes sobre los cuales que podemos actuar. Y luego hay un componente, me parece, que Julio mencionó y que es muy importante, que es decir, no perder a ningún niño, a ningún adolescente y a ningún joven. Digo, tenemos pocos, no perder ninguno y que sean lo más productivos posibles y con el mayor nivel de educación que podamos dar los uruguayos. O sea, creo que allí hay un componente fundamental para que sean lo más productivos en su vida activa. A ver si entendí. Yo creo que, por lo que leí en los datos, no es un tema solo de Uruguay
No. O sea, es un tema casi mundial, ¿no? O sea, Sí, claro. me parece que lo que cambió es la mentalidad de la gente. La globalización. Yo escuché la conferencia de Pero no es Diego. una excepción Uruguay en el mundo que, che, mirá, los uruguayos, che. Brevemente, No, Diego, evidentemente Diego hizo una excelente conferencia el día y saca el FIE, que fue el director del censo, ¿no? El presidente de la Comisión, Nacional de Apoyo al Censo. Decía que en Brasil también pensaba que iba a ser más su 6 población. millones menos de población. ¿Cuántos? En Brasil, 6 millones. 6 millones, menos. Dos Uruguay. En Uruguay fueron 120.000 menos de lo proyectado. Yo que trabajo con el análisis económico, el INE tiene las proyecciones y hasta ahora se estimaba que en Uruguay había algo más de 3 millones y medio. Era una estimación, una proyección de población, 3.560.000 en el año 2023. Fueron 122.000 menos. Ahora, quizás todo lo que haya que estamos establecer planteando. un marco más general también para entenderlo y para ver qué comparamos y cuando decimos estamos envejecidos, qué tan envejecidos y con respecto a qué o en comparación a quiénes. Es indudable que en América nosotros estamos con Cuba cabeza a cabeza en el envejecimiento, digamos, regional a la cabeza. Pero cuando lo mirás a nivel mundial, bueno, la situación está en proceso, pero todavía no es Italia o no es España, vamos a decirlo también claramente. Yo miraba a veces que son países que están en una crisis están más grande. verdaderamente envejecidos. envejeciendo. Ahí en esos lugares vos tenés ya la relación inversa que tenemos en Uruguay, 18 de menores de 15 y 13, no, a ver, 16 mayores de 65. Claro. Esa relación ya la tenés invertida, incluso tenés a veces 12 o 13% nada más de población por debajo de los 15 años. Ahí las dependencias son brutales. En realidad está llegando, Italia yo lo calculaba para traerlo hoy como dato, en una relación de 2,7. Quiere decir, Uruguay está en 4 y algo todavía, Argentina está en 5 y algo. En realidad, cuanto más cerca de 10, en realidad mejor es la situación para sostener, una tasa de sostenibilidad, digamos, de la población adulta. Estamos en un nivel preocupante a futuro, pero no el catastrófico en el presente. Pero vamos como camino a eso, ¿no? Vamos camino a eso y se está acelerando el proceso por la transición demográfica. Pero la situación y el cuadro no es el peor a nivel mundial. ¿Y cuáles son las políticas que habría que tomar o las acciones que habría que hacer para evitar llegar al momento Yo me quedé pensando en lo que tú decías, a veces con las ayudas. Crear políticas de tipo antinatalistas es relativamente fácil, que fue lo que hizo China. Tengo un problema gigante, un crecimiento de 23 millones más de nacimientos de los queridos en el año. Tengo que achicar esto de alguna manera. No tengo cómo alimentarlo, cómo progresar, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Hay políticas de esterilización masiva, hay políticas de brindar medidas anticonceptivas gratuitas, etcétera, etcétera. Eso es relativamente más fácil. Lo que es difícil es levantar la natalidad. Es al revés. Lo que nos pasaría a nosotros es carísimo. Claro. Los países que han hecho ese tipo de medidas, hay ejemplos muy variados, europeos, incluso hasta Rusia. Cito uno de Rusia, con el actual Putin, preocupado por la caída de la natalidad. Por ejemplo, incluso se llegaron a dar bonos para compra de vehículos adaptados a familias grandes a muy bajo costo para que tuviesen el tercer hijo. Claro. Las familias que ya tenían, porque las que tienen uno o cero no quieren tener más en general. Los sistemas de cuidado, ¿no? Y de protección en los países donde vos tenés una licencia maternal y una licencia paternal muchas veces que se extiende, digo países europeos, ¿no? Sí. Los nórdicos, que se extiende durante un año, que después las condiciones laborales cambian radicalmente, en fin, el mayor dinero. Igual todo implica costos, ¿no? Claro, por eso. Es el gran problema, es caro pero levantar la natalidad. Acá, digamos, y no logran revertir completamente. No lo logran. Y el sistema de cuidados acá, cuando la aguja, se hizo, digamos, o por lo menos apuntó, una de las 3 poblaciones que apuntó fue precisamente a primera infancia. ¿Y qué es lo que cambió? No tuvo mucho resultado. ¿Las personas no quieren tener hijos? ¿Que la familia ya no es un sueño? A ver, digamos, yo creo que algunas cosas mencionó Patricia. Ha habido un menor embarazo adolescente, lo que es un elemento, por supuesto, positivo, digamos, ¿no? Y luego hay postergación de las decisiones de ser padres. Por ejemplo, eso es parte del desarrollo. ¿Cuál fue el clic? Porque yo dije, antes el sueño de un matrimonio era, vamos a tener el casalito, la nena y el varón. El casalito, porque se decía así, una mujer y un hombre, una mujer y un hombre. El casalito, así decían los viejos. Pero eso no está emparentado. Eso ponía la generación anterior de Eso no está emparentado. Padre, madre, 2 hijos empatamos.
No, pero eso... Ahora estamos en... O sea que hay que tener más de 2 hijos. Ahora estamos... Yo estoy en ley, cumpliendo con la patria. No, bien, vos estás muy bien. No Vos siempre Estás muy bien, si tenés 2 estás muy bien, porque estamos en 1, Tiene 4. ¿4? Sí, sí. 4. Estamos, Este cumplió con la estamos en patria. 1,3 por mujer en este momento. Ese es un dato brutal. 1,3 por cada mujer en Uruguay en este momento. O sea, no está emparentado. Pero A ver, el tema, lo que pregunta Sergio, Sí. no está emparentado en esto. En este caso, por ejemplo, con que hoy existe una prioridad de una autorrealización profesional, por supuesto. etcétera, Seguro. etcétera. Sí, por supuesto. Antes existía Sí, sí. una perspectiva de, primero, bueno, vamos a tener el hijo, la familia. Hoy el mundo ha cambiado y cada uno quiere realizarse desde el punto de vista, y está muy bien que así sea, supuesto. quiere realizarse desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral, desde lo que sea. Entonces se va postergando inevitablemente. ¿Y cuánto puede tener el con el tema? avance de la mujer, que tiene que ver con lo que digo, la mujer más que trabaja más, que cumple con horarios, que crece, que tiene como su propia vida, su propia profesión, además comparado con lo que eran las mujeres de antes, ¿no? Yo escucho historias de que antes el marido salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos. Eso ahora no es así. No, por supuesto, eso es parte de lo Tiene que ver. es parte de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, Pero además hay un nos concepto- emancipamos, digamos. Seguro, No, pero está muy bien. Crecimos y aspiramos ¿Te das cuenta? a Sí, desarrollarnos. pero mira cómo estamos ahora el país, mira cómo está el país ahora. Pero además hay otra cosa. Fíjate que si vos miras la organización arquitectónica de nuestro país, por ejemplo, se achicaron los departamentos, se hicieron monoambientes, apartamentos de un solo dormitorio. ¿Por qué? Porque las familias no necesitan Como el grandes. tuyo, ¿verdad? El monoambiente. Hay hogares Yo tengo un monoambiente, yo vivo en un monoambiente. Muchos más hogares Y unipersonales. en ese Con tema, dos Sergio, perros. la gente que abandonó el campo hoy ha sido Bueno, eso. escandalosa. La gente que abandonó el campo. El dato es para abrirse, 96 en zonas urbanas. es tremendo. 4%. 4 en áreas rurales. Eso es tremendo. Y el otro aspecto. Pero perdón, yo no sé si se puede decir, Diego, permíteme, Julio, simplemente un paréntesis. Yo no sé cuál porque sería el vos número correcto. Abandonó el campo. Porque nosotros tenemos una producción, o sea, riquísima. La principal, digamos, ganancia de nuestro país Sí, como es país es agrícola, precisamente, claro, sale del Cada vez campo. cuesta más Bueno, Ahora, encontrar personas la que están gente lo que dedicadas al creo que campo. buscó es el confort de las zonas urbanas. Urbanas. Pero Claro. el campo, como si cuando se dice abandonó el campo. No, el uruguayo ahí- está presente en el campo, claro, pero de otra ahí forma. hay que distinguir un tema de definición, ¿no? Claro. Para nosotros zonas urbanas son zonas amanzanadas que tengan al menos 10 viviendas. Por tanto, sí, muchas veces lo que ocurre es que las personas que residían en la zona propiamente rural se van, por ejemplo, a un centro Mevir que tienen 20 casas o 30 Claro. casas y tienen otras comodidades. Claro. Y además es más fácil el transporte ahora, una moto ya es mucho más fácil tenerla accederla. y moverse al lugar de trabajo de forma diaria. Y eso Entonces, ya es urbano. y eso ya es urbano, ¿no? Hoy que en el país escribí una nota larga sobre eso, porque es un tema que lo sigo con bastante atención, porque además explica muchas otras cosas. Ahora, Diego... Pero es un aspecto para preocuparse, Nico, vos No, que estás, digamos, relacionado con el sector. ¿Cuál sería el número correcto? Eso es lo que A yo ver, no sé. No, es que no sé si es Dejame el poner número algunas correcto. cuestiones, Digo, si... Lo que puede ser preocupante es que haya trabajo y no se consiga porque no hay gente en la vuelta. Claro. Pero fíjate otros puntos de vista, ¿no? Tú hablas de embarazo adolescente. El hecho de que se gestione mejor eso y que se prevenga el embarazo prematuro, capaz que a mediano y largo plazo te está permitiendo después que haya más hijos mejor Claro. sostenidos. Sí, sí. Entonces, ojo con las etiquetas. Sí. Lo otro, Diego, lo tiene recontra sabido yo porque lo leo y lo escucho a Diego. Más riqueza en un país, menos nacimientos. Y urbanización en todo el planeta. Hace 2 o 3 años ya la ONU estimó que hoy por hoy, esto recién hace Para, 2 o esto 3 que años, más riqueza del país, menos nacimientos, es una regla que se da. se da regla absoluta, Diego, bien. corregime. Ok. Más riqueza, menos nacimientos y urbanización en todo el planeta. Por lo que decía Patricia, porque la urbe No, y las comunicaciones son todo muy te da una flexibilidad laboral. No, y te da confort. Te da confort. O sea, Seguro. Y hay un Pará, aspecto no flexibilidad, menor, un que es montón de- el cambio de mentalidad. Porque uno dice... la Yo repito urbanización cosas que como- los leo a ellos, ¿no? Claro, Que pero soy gran pirata, ¿no? Cuando de uno, los habla conceptos. cuando uno habla de la urbanización, en realidad uno pensaría solamente que es el trasladarse y vivir en las ciudades. Pongo un ejemplo, ya que hablabas de China. Cualquiera que haya ido a China, yo tuve la posibilidad de ir en algún momento, una de las cosas que llama más la atención hasta el día de hoy es que la gente saliva en las grandes ciudades, en los Exacto, medios de transporte y en la exacto. calle. Y uno Eso. dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Saliva? Saliva, sí, Ah, permanentemente. Permanentemente. Sí. Entonces, eso es una costumbre arraigada típicamente de una población rural, recientemente urbanizada, que todavía muchas de las pautas urbanas no se han las cambiado. tiene en la cabeza. Ajá. Exacto. Entonces, urbanización, cuando uno habla, puede hablar o del cómo la mide el INE, con ese criterio de amanzanamiento, o puede estar hablando de, y se confunde muchas veces
es. Claro. Cuando Déjame uno hacer... dice- Pará, me está pidiendo Rinche. Sí, Richard. Sí, Perdona. sí, porque yo estoy pensando que estamos hablando sobre la baja natalidad, pero yo no sé si en el mundo, si lo vemos global el mundo, si queremos que crezca tanto más la población mundial. Ajá. Porque todo lo que está pasando, lo mal que estamos tratando esta tierra que tenemos entre todos, yo no sé si eso es tan necesario. Bueno, eso por una mala Pero, distribución, perdón, creo, ¿no? Perdón, pero capaz, yo no sé, aparte de esto, después capaz que me puede decir, Diego, si está contabilizado que los niños que nacen en Uruguay, cuántos nacen de padres inmigrantes, eso sería una cosa, pero en este año yo tuve la oportunidad de ir a Países Bajos, mi país natal. Ajá. Y entonces, ¿Hace cuánto que estás acá en Uruguay? Desde el 85. Oh, un montón. Hay muchos años. Bien. Pero realmente es asustante, da como una sensación de agobio para mí encontrarme con ciudades donde he vivido y que conocí, que casi estás obligado a caminar por acá porque no puedes dar vuelta, porque hay tanta gente De la cantidad de caminando gente. por todos lados y está siendo un gran problema en Europa. Las ciudades no pueden más. En Ámsterdam no permite construir hace muchos años y entonces inventan nuevas ciudades. Entonces yo, como soy bastante soñadora, además de optimista y realista, yo pensaba, Uruguay está vacío, pero no hay nadie. Pero es que El equilibrio, buscar el equilibrio, hay que encontrar el equilibrio. poquito. Países Bajos, Bélgica y Suiza, los 3 países caben dentro de Uruguay. ¿Cuántos habitantes son eso? Y no llegamos ni siquiera a lo que es una ciudad mediana en España, por ejemplo. Barcelona tiene no sé cuántos millones de habitantes y nosotros es todo el país. Entonces yo, que soy defensora de derechos de la movilidad humana, yo creo que hay que pensar mucho más en eso, porque realmente... De si queremos tener igual- más gente. Claro. En el mundo, pero en Uruguay sí necesita. Igual a nivel... En general, pero también en Uruguay. Uruguay no es ni lejos el peor país para venir. Cuando sos inmigrante y que quieres ir a otro país, necesitas No es, ir, o es no otro. es lo peor ni lejos, pero tampoco es el paraíso para llegar. Es muy, muy, muy difícil. Cuando tú llegas y tenés con tus 2 o 3 o 4 hijos que nos encantaría tener más chiquilines, wow, porque si tienes que pagar un alquiler y trabajar y atender a 4 niños... Y los estudios. Y dejar tenemos que educación estudie, pública, ¿no? etcétera, Pero bueno. etcétera, Sí, bueno, pero- que a mí alguien me explique cómo se puede hacer. A mí personalmente... No, y si eso no- fuese generalizado a nivel mundial, el desafío de mantener el planeta, ¿qué planeta nos mantiene? Igual las Tener proyecciones 4 las hijos. proyecciones de población hacia el 2100 son que el mundo entero va a comenzar a caer la población. Y el único continente que todavía va a tener algo de crecimiento va a ser África. Y América Latina está previsto que eso ocurra para el 2060, o sea, acá a la vuelta de la esquina. Por tanto, va a ser un tema o un problema, entre comillas, global. Claro, de ahora, hecho, China va a pasar de más de 1.000 millones que soy, está previsto que pase a entre 400 y 700. Por eso están tan preocupados, porque además el tamaño de la población es un elemento también geopolítico Exacto. en algunos países Pero muy importante. me pregunto, Para la digamos, economía. si en todo caso, digamos, del ofrecer y abrir las puertas de Uruguay como lugar para que lleguen migrantes, también creo que estamos culturalmente a una distancia muy importante, porque si uno piensa, por ejemplo, Medio Oriente, quienes han escapado de situaciones terribles, especialmente, digamos, guerras, miran hacia Europa, especialmente, ¿no? O Claro. en la zona norte de África. Pero yo no creo, digamos, que vean a América Latina. Hacen lo mismo que hacemos nosotros. Miramos para Europa, no miramos para... Claro, y nosotros de no repente hay miramos países para que... América Europa y Latina. Estados Unidos. Me parece interesante. ¿Y nosotros por qué llegan venezolanos? Porque hay una afinidad. Obviamente tenemos grandes diferencias, podemos tener más afinidad con los argentinos, pero la crisis política y demográfica de Venezuela, que es la más triste
y terrible de América en décadas, porque se fueron 6 millones de venezolanos, ¿no? Mucho 6 más, millones. Un desastre. mucho más. Cerca de 8 millones. Cerca de 8 millones. Fíjate, vinieron a Uruguay 15.000. No somos exitosos en captar, ¿no? Porque si se fueron 8... ¿Pero vos te acordás? Pero por lo pronto tenemos una... Pero para nosotros son un montón. Ahora, Pero- déjame hacer un par de comentarios que tienen que ver con el tema de la natalidad. Tirame el título y vamos a la pausa. Título. Dale. Más que incentivar que la gente tenga hijos, al que quiere tener hijos o el que por las circunstancias de la vida le llegó una decisión y tiene hijos, hacérsela más fácil. ¡Mozo! Pero hay que llamarlo ahora. Le pido disculpas. Pero ¿por qué siempre tengo que llamarlo a usted? ¿Por qué no viene? Tocotombamba, cha, 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 todo, cha, 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 carracatá, ta, perrocatá, ta. Muy buena noche para todos, hoy es el día del candombe. Exacto. Vos sabés que venía para acá y Sí. casi llego tarde porque me agarró ahí la comparsa. comparsa? Sí, ahí. ¿Te agarró Qué la comparsa? suerte. No, por ¿Y acá está moviste un lleno de poco la comparsa. ¿Y cadera? sabés lo que hice? Y bueno, arranqué un par de cuadras, pues seguí para acá. Pero claro, Bien, escúchame, bien. aguante el candombe, Julio matrimonio no me de la cree. humanidad. Julio no me cree, no necesito. ¿Usted es bailarín o tocador? Usted, No, si me dicen dale, salís, agarro un repique, dale. Ah, pa' bien, ¿eh? repique difícil el repique. El más Escuchame difícil. una cosa. Sí, diga. Lo que tenemos que hacer es... Buenas noches para todos. Buenas ¿Cómo noches, ¿cómo andan anda? todos? Muy bien, muy lindo lo de eso. ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien, ¿y usted Te cómo extrañamos anda? el otro día. Y estaba en Buenos Aires, tuve que ir a ver una amiga. No, Fuiste a Jorge, Farma a fui- traer contra... No, ni se me Trajiste ocurre. como 15 valijas, ya no digo cuenta. No, nada. Escuchá, Fui a ver a una hermana de la vida, la señora Susana Ah, Reynal. que se despedía. Exacto. Escuchá, lo que tenemos que hacer en el ¿Le día gusta del el candombe a usted? Me encanta el ¿Le gustaría hacer candombe. una comparsa? Me encantaría. ¿Cómo le pondría? Le ponemos polémica en el Barracutanga. ¿Entendés? Polémica y su baracután. Claro, ¿Qué saca escuchame. la B? Y la BD, escuchá. ¿Me no. entusiasmó la idea? Sí, me gustó la idea. Escuchame, lo ponemos en el chico. Sí. En el repique, Sí. escúchame, vos hacés quién? del señor el que El lleva... gramillero. El gramillero y a vos te tocó la mamá vieja. Viste que me trataron de viejo, ¿no? ¿Viste cómo ¿Qué querías hacer la mamá vieja? No, Entonces, ¿cómo te me tocó la trataron? mamá Porque vieja. el vos. gramillero, ¿te das cuenta? No, para Te un tocó poquito. la mamá vieja. Estás quemadito. ¿Qué estuviste haciendo? Escúchame, me voy. Dale. De acá ¿Qué? los espero y nos vamos Hace a tiempo, acá, a Palermo. Vaya haciendo el fuego, así templamos los tambores y vamos a tocar. Y ya ponemos unos choricitos. Unos choricitos. Ponemos los Si choricitos. quieren que pongan los tambores, pongan los chorizos. Ponemos no los vale. chorizos. Quiero- ¡Fuérdela el candombe! Gracias. ¡Subí el sapo! Antes de que nos vayamos a la tanda, les quiero decir que hace 2 programas atrás el señor Fernando trajo unas remolachas maravillosas de 1,5 kilos cada una y hoy tenemos acá, con una de esas remolachas, un dip de remolacha con aceite de oliva y unas galletas de orégano con semillas negras que están ahí para que ustedes lo degusten. Espectacular. Ahora les quiero decir a todos que Colágeno Duo A y es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2, UC2L carnitina Canipure, una sola toma diaria en cápsulas vegetales ViCaps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Es una fórmula que tiene el respaldo de Lonza Suiza y cuando elegís Laboratorios Avies elegís natural con calidad farmacéutica. Muy bien. Audical y BPS te ofrecen las mejores opciones de audífonos para trabajadores. Llévate un equipo básico con tu subsidio de BPS para activos o mejora tu experiencia audical con nuestros planes que ofrecen dispositivos más completos. ¿Te imaginas un audífono con conectividad Bluetooth en tu celular? Ahora es real. Agenda tu consulta gratis al 18899 en nuestras clínicas de todo el país. Pausa, queda un montón para hablar. Vamos a hablar de cuántos tenemos, cuántos extranjeros están viviendo con nosotros. Una gran comunidad de venezolanos, hay cubanos, hay de todos los países. Hay un montón de mensajes Argentinos. planteando precisamente, ¿no? Los cuidados de las infancias, cómo esto lleva a meditar muy bien si tener o no, qué cantidad de hijos en la Exacto, familia, porque en fin. también, vos dijiste algo por ahí también, tampoco para tener más, vamos a tener más hijos para que el país y después no lo puedes mantener, es peor todavía. No, los mantenés y los cuidás. Por eso. Digo, están esas dos cosas, ¿no? Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar, en vivo, en el 10, el canal Canal uruguayo. uruguayo. Con tu préstamo te llevas el efectivo que necesitas y esta casa puede ser tuya. Como siempre, Cash es tu casa. Cash, líder en confianza.
Probá y refrescate con una Schneider 473 mililitros y vas a ver que vos también la vas a elegir. La humedad, billar y reunión. ¿Sabés qué es lo mejor que tiene la línea de postres, gelatinas y flanes Ornex? Es que están hechos con mucho cuidado. Ornex, cada día cocinando juntos. Somos Industria Uruguaya, somos todos. Lácteos Pipos, queso rallado artesano, bolsas para residuos Herradura, queso para sándwich Lover. ¿Llegó el pedido? No, ¿qué hace? Lo pago yo. Y como un pro, con QR de Mercado Pago. Si no, me sacás una chance de ganar uno de los 3 iPhone 14 Pro que se sortean por semana. A ver, mirá qué fácil. Abro la app, escaneo y listo. Fácil, rápido y con una chance más de ganar. Pagá con QR y ganá. Sorteamos 3 iPhone 14 Pro por semana. Y cada pago te suma una chance. Bajate la app. Muy bien, 59 minutos pasan de las 9. Seguimos haciendo Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Puglia. Bueno, Centel te ofrece tranquilidad y el plan básico más completo. Este botón es muy liviano y tiene el alcance de 100 metros a la redonda. Es resistente al agua y no necesita cargar la batería. ¿Cuánto? Es decir, cuenta con un centro de atención altamente capacitado las 24 horas, los 365 días al año. Además, podés solicitar que te recuerden cada toma de medicación, así no olvidarte de ninguna, como hago yo. Pedí una prueba gratis de 2 meses. Comunicate al teléfono 0800 87 18 o por el WhatsApp desde www.centel.com.uy. Muy bien. Ok, sí, adelante, pará, lo voy a ayudar. Me dijeron que estaba esperándonos el numerólogo. Adelante. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un día como hoy. Buenas noches, ¿cómo andas? Hacía 1000 años que no lo veía. Sí, bueno, ¿cómo Por acá, anda? por acá. Diré que estamos rodeados de expertos hoy, ¿eh? Qué atrevido. No, dígame dónde. ¿Acá está bien? Así. Qué atrevimiento. ¿Así estamos bien, señores? Mira, ¿Más atrás o más acostado? Mirá Acá. la corbata que tiene. ¿Ahí? Perfecto. Bueno, ¿Cómo buenas andás? noches. Y hoy es un día para Muchachos, analizar aplauso, números. por favor. Aplauso. Muchas gracias para todos. Vamos a analizar los números que justamente estaban comentando. Porque todos dicen el censo, el número, pero ¿cómo se llega a este número? 3.444.263. ¿Estamos bien? Pero muy bien. ¿Cómo se llega? Tenemos acá los invitados que nos Bueno, están explicando. pero no. No. Acá está la verdad. Ah, usted tiene la posta. Acá disculpe. está la verdad, Bien. cómo se llega a este número. ¿Cómo Y se vamos llega? a comenzar 13. ¿Qué? Este es el primer número importante. Son los puntos que lleva Uruguay en las eliminatorias. 13. ¿Qué tiene que ver con la población? ¿Cómo que tiene que ver, señor? Todo tiene que ver con todo. Más 6. Sí. Son los precandidatos del Partido Colorado. Eso Son es un unos número cuantos, importante. unos Son cuantos, unos cuantos. sí. Y eso Sí. entra en el censo. Más 380. Sí. Este es un numerazo. 380 los centímetros que midió la anaconda de Nueva Palmira. ¿Pero qué tiene que ver con la población? Mirá Los cómo me puntos que lleva asientan los dos. Uruguay. Mirá cómo los dos dicen que Usted sí. le No ve sé que si tiene, se están riendo o ¿tiene están diciendo sentido lo que sí. está diciendo? Va rumbeado, Bien. está bien rumbeado. Voy bien Bien. rumbeado, voy bien rumbeado. No sé, especialista. Diego. No sé. No, mirá que después no hay cómo... Lo sé. Claro, después se lo controló. No, le das mucha manija. Lo sé, no me quemé. No, Seguime, perdóname. seguime. Más, Roberto. 168. ¿Qué es eso? Son los días que lleva prófugo el mono Tití. Sí, está. Todavía no. No, pero además ya se abandonó la búsqueda. O sea Se que va a ser. abandonó la búsqueda. Claro. Triunfó el mono, nos ganó el mono. Pero apareció un mono. Pero no era eso. Lo encuestaron. Lleva más desaparición que Marcete, el mono. Ese lo encuestaron, este no. Ese no entró en la encuesta. Más 2. Sí. Que son los que creen que Marcet se va a entregar. 2 personas. Dos, pero es que son unos más. Pero está bien, dos son las que están Dos convencidas. Está perfecto. Son los que están convencidos que se va a entregar. Bien. Más. Este es un número que acá Quiero es ver donde de se dónde hace lo la saca ese. diferencia. ¿De dónde lo saca ese? Este hace la diferencia. Este son 443.694. Son los que solamente en el fin de semana putearon la ciclovía. 443.000. Y eso que el fin de semana, entre semana van a ser más. Entre semanas van a ser más. Entonces queda esto, 400... ¿Me siguen los Sí. especialistas? Sí, sí, sí. 400... Señora, ¿estamos bien? Sí, pero yo no soy especialista. Es él, Eres el especialista, perfecto. No me dejes solo. No lo dejes solo. 444. ¿Y de dónde va a sacar los 3 millones? Y los 3 millones. ¿Quién dijo que somos 3 millones? Y hay que respetarlo.
porque es el 1. Jaime Ross. Cuando juega Uruguay corre 3 millones. Y entonces 3 millones más 444.263, ¿qué da? 3 millones. 3 millones. Sí, señores, fuerte el Creo aplauso. que está Dame un abrazo. Lo logramos. 2 científicos se saludan. Diputado. Qué espanto. Gracias, papá. Muchas gracias. Me voy por allá porque este pesa mucho. Permiso, me atravieso. Un espanto. Pará, Julio, te habías quedado con algo pendiente del Sí, bloque anterior. yo creo que también dentro de todas las cosas que hablamos, me parece que hay que sumar un elemento más que es importante. Uruguay es un país muy caro, carísimo. Para cualquier persona que viene de cualquier parte del mundo, Uruguay es caro, el común denominador. A ver, la gente se queda sorprendida porque a mucha gente les gusta Uruguay. Nosotros que muchas veces estamos en contra de la inseguridad y todo lo demás, viene gente de otro lugar y te dicen, esto es el paraíso, claro, al lado de otro lugar. Comparado con otro país. Exactamente. Pero digo, Uruguay es un país muy caro. Y uno de los elementos que es muy caro es que no tenemos consumo interno. ¿Por qué? Producto de que somos muy pocos. O sea, ese hecho también coadyuva inevitablemente para que Uruguay sea un país extremadamente caro, porque lo estábamos charlando con ella en la pausa. No es lo mismo servir 50 cafés que servir 150 cafés. No es lo mismo que en definitiva vos tengas 50 comensales a que tengas 300 comensales. O sea, podés bajar evidentemente el margen de ganancia. Entonces, ese es otro aspecto muy, pero muy importante. Después la inmigración que está llegando acá, que siempre es buena, muchos lo utilizan a Uruguay como un país de transición. Un trampolín. Exactamente, un trampolín para llegar posteriormente. a ¿cuál es la meta? Que siempre es Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Y lo otro, como padre, esto también lo digo, normalmente los hijos hoy, al existir la globalización, ya ni siquiera es una cuestión muchas veces de lo estrictamente económico. Quieren ver el mundo, quieren experimentar, quieren ir a otros países, no siempre para quedarse, pero sí quieren vivir su experiencia, estar un año. Lo vemos con muchos jóvenes en Nueva Zelanda que también van a determinadas políticas que tienen de campo y todo lo demás. Entonces digo, me parece que el aspecto de que haya poca gente en Uruguay también genera esta realidad de un país como Uruguay muy, pero muy caro. Richie me decía señal, porque ya nos metemos en el tema de los emigrantes. Sí, yo quería decir algo cuando se habla de que la gente viene y usan el país. En realidad no es que lo usan. Igual sigue siendo gente que está aportando a Uruguay. Y que yo también he vivido en varios países y nunca pensé que estaba usando el país para ir a otro. No. Y si después quiere ir a Estados Unidos y es el sueño de ellos, ya que vayan. Digo, eso no tiene nada de malo. De malo, está bien. No, pero lo que dice Julio es que no se quedan. Claro, o sea, ese es el tema. Pero se dice, se usa... No, pero hay un sector que dice no. Hay un sector, Rique, que dice justamente eso, pero yo creo que es porque vienen, están 4 o 5 años, tienen la ciudadanía, consiguen un pasaporte y pueden lograr entrar a Estados Unidos con un pasaporte uruguayo y no con el pasaporte de origen. A ver, ¿no? Perdón. A ver. No, es un tema justamente, me encanta que llegue a esta mesa. ¿Seguro? Porque es un tema gravísimo lo que está pasando. A ver. En Uruguay, después de unos años, uno puede ser ciudadano. Pero te dan un pasaporte que dice justamente República Oriental de Uruguay y nacionalidad donde tú naciste. Es decir, que si yo soy cubana, me van a pedir la visa que pida a todas las cubanas. Si yo soy dominicana, si soy de no sé qué país, me van a pedir los documentos que voy a necesitar como si fuese que yo estuviese viajando. No importa que el pasaporte sea uruguayo, se van a fijar en la nacionalidad ahí. Claro que sí, porque Para está que Uruguay también te piden visa igual. Y además es muy muy grave porque es muy extraño en el mundo y hay países que no entienden cómo tú puedes venir con un pasaporte de un país y no tener la nacionalidad. Y hay gente incluso que han quedado apátrida por eso, porque hay países que no permiten la doble nacionalidad. Dice, pero si tú tienes el pasaporte, dice, no tengo pasaporte, porque acá está puesto que yo nací en este país. Ah, no, eso es muy raro. Tú no sos más de este país, porque venís con un país... No sos ni un país ni del otro, terminás siendo de ninguno, ¿está bien? Es un tema muy grave, que en realidad... ¿Y eso se ha planteado? Terriblemente. Claro. Hay grandes luchas sobre esto, porque es muy injusto. Y además, en realidad, sería muy fácil de resolver, porque yo creo que nadie de nosotros podemos explicar en palabras cuál es la diferencia entre ser ciudadano o ser
obtener la nacionalidad. Bien. Entonces, perfectamente, si hubiese entendimiento y una voluntad política, se puede poner en el pasaporte nacionalidad uruguaya porque para aquellas personas que son ciudadanos en Uruguay. Bien, 60.000 extranjeros, ¿no? Que llegaron en esos últimos 10... Bueno, claro, hay que distinguir dos cifras. Una de esas son casi 62.000, que son los que llegaron entre el 2012 y el 2023. Como porcentaje de la población, aquellos que nacieron en el exterior, y que por tanto no importa cuándo llegaron, son el orden del 3% de la población. Que aprovecho de decir que por primera vez desde el censo de 1908 hubo un repunte en la cantidad de extranjeros residiendo en Uruguay. En 1908 era un 17% de la población, eso estuvo cayendo... ¿Extranjeros en 1908? 17%. 17%. Éramos un millón también. Claro. Nuestros abuelos, Y eso españoles, cayó de italianos. forma permanente hasta el 2011, que llegó a un 2%, y hubo ahora un repunte por primera vez en más de un siglo, que pasó al 3%. Así que bueno, es un dato, si bien no es un repunte muy grande, pero sí es un quiebre de una tendencia ya de más de un siglo, ¿no? Y además, me parece a mí, y esto lo puedo decir vos, los países de los que vienen no era habitual que vinieran. Por lo menos en tanta gente, ¿no? Sí, sabes que hablando con inmigrantes, obviamente en una charla muy artesanal, no tengo fundamento estadístico, tal vez haya alguna investigación, Rinche o Leonardo me pueden ayudar, pero... Porque Patricia hablaba de que hay una valoración del Uruguay porque hay determinados servicios que, digamos, entre comillas, son gratuitos. Digo entre comillas porque siempre alguien los paga, ¿no? Pero son de acceso directo. Todos. Obviamente lo paga toda la sociedad uruguaya. Lo que me han destacado es sobre todo el tema de la salud. Que, por ejemplo, en otros países, típicamente Estados Unidos, ahí a veces se caricaturiza un poco, pero digo, hay más dificultad. Acá en Uruguay, si vos tenés un trabajo formal, inmediato tenés acceso a las prestaciones básicas de la salud. Sí. Eso para un inmigrante es notable. Después el tema de la educación yo creo que está en otro plano. Si no tenés un trabajo formal también, porque tenés el sistema de salud pública. Exacto, pero... Y hay un detalle, por ejemplo, que capaz que nos llama la atención, que es en el caso argentino, a pesar de toda la crisis y todo lo demás, la lluvia de inmigrantes que ha tenido en los últimos años, y en gran medida es por lo mismo que tenemos nosotros, esas cosas básicas que tan preciadas y que a veces no nos damos cuenta. El acceso a la educación, la salud pública. Ahora, en el tema de la seguridad social, digo porque creo que estuvimos sobrevolando el asunto y me parece que es muy importante. Con esta configuración demográfica, que es, digamos, más acentuada en el envejecimiento de lo que se pensaba, aún con los datos previos hicimos una reforma, si bien no tuvo un consenso total, pero hubo una mayoría política que elevó la edad de retiro a 65 años. Sí. Para mí la herramienta clave es el ahorro individual. Es bastante obvio para mí. Y esto no es una valoración política, es decir, si las personas van a vivir más y necesitamos aliviarle la carga a las nuevas generaciones, la seguridad social de mediano y largo plazo para cualquier individuo tiene que estar centrada en el ahorro individual. Si el ahorro individual no es suficiente, se subsidia y eso está planteado. Ahora, ¿qué hizo la reforma que se aprobó? Se puso obligatorio el ahorro individual para todos, pero se achicó. Antes era el 7,5 el aporte, ahora pasa a ser el 5. Ese es un tema para mí que hay que revisar. Porque, digamos, si no, estamos incurriendo en un asunto que para mí es lo más grave que dan estos datos. Y ahí sí me parece que hay un juicio de valor. Estamos cargando a las nuevas generaciones y a los jóvenes un peso que está ahogando a la sociedad. Y voy a dar un dato que se dio el mismo día que el censo. Y se da todos los meses. El desempleo en Uruguay ahora está entre 8 y 9%, ¿verdad? En los adultos, el desempleo es un 5 y pico, 4,2, 4,8 el desempleo adulto. Desempleo adulto total, es decir, es casi pleno empleo porque hay una cierta fricción. En los jóvenes, y ¿sabés qué digo? Los jóvenes de 24 a 29, porque los más jóvenes pueden estar, ahí está, pero de 24 a 29, 12 y pico %, 12,6 creo que es. Riche, querías decir algo de lo que estamos hablando. Quería decir algo sobre el acceso a la salud pública. En un tiempo era automático, más o menos, que uno llegaba y podía afiliarse a ACE. Ahora, el solicitante de refugio sigue teniendo ese derecho, pero el emigrante que llega y que ahora hay bastante tiempo hasta que tú puedas conseguir
Los papeles. La residencia, cédula. sí, la cédula. Entonces, en este caso, no te puedes afiliar ahora directamente. Si tienes algún problema crónico, no sé qué, no sé cuánto, ahí hay una forma, vía Mides y no sé qué, pero está un poco más complicado. ¿Y cómo somos nosotros para recibirlos a ellos? ¿Les damos facilidades? Porque vos decías algo, dejaste a entender algo por ahí, como que en realidad no era tan fácil llegar a Uruguay o conseguir los papeles. Me pareció como, no sé, capaz que me equivoqué. No, a mí me encanta cuando tú decís no es tan fácil. Es, si tú venís con una bolsa de plata y una cuenta bancaria, Uruguay te abre Pase, caballero. Todo. Ningún problema, no sé. Todo el mundo. Pero si no es tu caso, y eso pasa, que no todo el mundo tiene esas reservas, allí no es que no es tan fácil, es terriblemente difícil. Pero ¿sabes por qué me sorprende? Porque yo me acuerdo... difícil en Estados Unidos, en Europa, en España, en todos lados. Yo no digo que no, pero si hablamos... Nosotros queremos traer gente... quisiéramos tener más gente joven y más niños, etcétera, etcétera, tendríamos que pensar en que hay temas... Pero los venezolanos no dicen ahora, por ejemplo, que Uruguay... Yo he consultado a venezolanos, he consultado a cubanos, por ejemplo, y lo que te dicen es... La verdad, sinceramente, Uruguay ofrece muchas alternativas, te da rápidamente la cédula, podés comenzar a trabajar. Bueno, de hecho, aquí estuvo una chica venezolana contando la experiencia que había tenido llegando de Venezuela, y ella contó que realmente Uruguay es un país que ofrece posibilidades, que muy rápidamente se le entrega la cédula de identidad y que muy rápidamente... Yo tenía entendido lo mismo, Julio, que en realidad muchos venían a Uruguay, pero justamente el tema del papel era una cosa mucho más liviana o sencilla que en otro país. Dentro de la región, como yo digo, y todos lo pensamos, no está tan mal Uruguay. Pero tendría que ser mucho mejor, porque yo conozco y todos sabemos que si ahora una chica venezolana que vino hace 2 meses, a mí me llama y me dice, no sé qué hacer, tengo cita en migración para abril. Eso quiere decir que todo el verano va a estar sin cédula. Si bien es cierto que uno puede trabajar regularmente con BPS, etcétera, etcétera, con otro documento, el empresario uruguayo no le gusta eso, porque piensa que está haciendo algo que no es, que no está bueno, no te da todos los derechos, pero es todo un tema. Entonces, ¿cómo aguantás? ¿Cómo alquilás en Uruguay con la garantía? La gente no está en condiciones de adelantar 3 meses. Sin papel es muy difícil avanzar. Es muy difícil, incluso después con papeles también. El tema de pero sin papeles más, sin duda. Obvio, pero el tema de la vivienda es muy complejo, es caro, pero además si no tengo garantía tengo que tener plata. Pero si tienes, un trabajo formal... Si tienes un trabajo formal... Bueno, pero entonces, pero el núcleo está allí. Y vuelvo a insistir con lo que yo te decía. El desempleo juvenil es del 12 y pico %. O sea, el desempleo en Uruguay es juvenil. Sí. Es juvenil. Y eso, al tema de inmigración, ni hablar, que lo de inmigración va más allá. Pero el tema de constituir familia y proyectar, porque digamos, los números y la economía pueden ilustrarnos muchas cosas, pero hay otras cosas que se les escapan. No es lo mismo una situación de desempleo a los 60 años que una que puede cambiar o no, y ahí hay otros problemas, que una situación de no inserción laboral entre los 20 y los 30. Constituir familia, tener un proyecto. Pero una Nico, ahí, por ejemplo, un proyecto. En esa edad, una cortita. No, porque me interesa el dato que está dando. Vos decís que hay como un 12% aproximadamente entre los 20 y los 29. Aproximadamente. Te soy más preciso. ¿Y sabes por qué? Porque el INE los estratos los tiene definidos. De 24 a 29, cuando uno ya puede pensar que incluso ya la educación terciaria está más o menos culminada. Es decir, la plenitud del empleo. La plenitud del empleo. Bueno, pero te voy a eso, porque como diste ese dato, te quería trasladar esto. Uno va hoy, y yo creo que no es sorpresa absolutamente para nadie, va a muchas tiendas, a muchos lugares, a diferentes sectores, y vos ves una cantidad de venezolanos trabajando y venezolanas. Sí, caribeños, no sabemos si cubanos. Bueno, pero venezolanos hay mucho, y la verdad, tanto los venezolanos como los propios cubanos también,
llegan muchos de ellos siendo profesionales. Es más, de hecho, muchos de los que reparten pedidos ya, etcétera, etcétera, son profesionales. Porque cuando uno se va a otro país, tiene que agarrar lo primero que encuentra. Eso pasa en Uruguay, pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Australia. O sea, la gente cuando llega a un país agarra lo que puede y lo que tiene. Pero Uruguay yo creo que me sorprende la cifra que vos das, porque hay muchos extranjeros y extranjeras que vos las ves trabajando en diferentes lugares. Leo, ¿Es cierto? Que hay como dos aspectos a veces que cuando hablamos de las migraciones se nos pasan un poquito por alto. Primero, el emigrante, digamos, no es tan racional en la decisión. No es que en Uruguay sepa que en realidad el Ministerio de Salud Pública le va a dar salud o que va a tener escolarización. El emigrante, cuando sale de un territorio, sale porque tiene determinadas presiones económicas, políticas, cualquiera de ellas. Y al lugar al que va, no es el lugar, no tiene en la cabeza el lugar exacto donde va. Es lo que cree que puede encontrar en ese lugar. Primer detalle, o sea, el componente más de tipo, tú que trabajas con esa temática, viene más la cabeza por ese lado, no es por las realidades. No, y se entra como a correr la bola, me parece también, ¿no? O sea, tengo un primo que está en Uruguay, dicen que es lindo, que es seguro. Claro, ayer recibí una carta. Después que alguien llegue del Caribe y pasar un invierno en Uruguay, no sé si lo piensa igual, pero... Bueno, pero sí, el año pasado hacíamos notas con emigrantes en la radio, con gente que venía de distintos países. Tratábamos de no repetir países. Y en realidad, lo que decían todos, en plena crisis de seguridad, cuando todos nos estábamos quejando que no se puede salir a la calle, ¿de qué hablan esto? Que amaban a Uruguay por la tranquilidad. Claro. Porque decían, en Venezuela, los venezolanos decían, te matan por un celular en 18 de julio. Pero eso lo descubrieron acá en el territorio. Cuando salieron, no, pero es que como algo que se recomendaba, ¿viste? Que ahora, mi prima está allá, dice seguro. una cosa, Uruguay tiene mejor cara que cuerpo, ¿no? La imagen desde afuera, incluso en los negocios pasa lo mismo. Es un país que tiene muchas virtudes, pero después, cuando entras acá, la empezás a remar en dulce de leche, ¿no? Es complicadísimo, lo decía Rinche. Es difícil, es más difícil de lo que... ¿Dónde no es? Pará, ¿puedes hacer una pregunta? A ver, ¿qué tiene que ver con los datos? También es difícil en los Estados Unidos. No, no es tan difícil como acá. ¿Estás loco? ¿Llegás a Estados Unidos sin papeles? No, no, hay un tema. Terrible. Hay un tema. Entonces, ¿por qué van todos para ahí, Julio? Bueno, van todos para ahí por el sueño americano. Pero ¿sabes cómo la sufren? Plata fuerte. Nico, ¿sabes cómo la sufren sin papeles? Por lo que creen. No es lo que hay. Van a cumplir el sueño que americano. Van por lo que creen que hay. Claro, totalmente. Sí, pero en el funcionamiento hay una incorporación laboral muy dinámica. Sí, pero por ejemplo, a nivel de salud te llega a pasar algo en Estados Unidos. Sí, pero quieres huir, ¿no? Aún así porque, sí. Bueno, pero por ese sueño, digamos, americano que han cultivado durante tantas décadas. Seguro. Lo que notamos que es en estos momentos muy difícil acceder al primer trabajo. Entonces, lo que está pasando, que hay, por ejemplo, venezolanos, que hemos hablado mucho de venezolanos, hay una enorme cantidad de emprendedores, enorme cantidad, porque ellos tienen como un feeling con eso y lo hacen muy bien. Pero encontrar el primer trabajo es que nosotros, cuando viene alguien y dice, ahora empecé a trabajar, decimos, yepillé, qué suerte, ni changas. Yo conozco gente que en varios meses no logran tener changas porque tiene que relacionarse. Depende también mucho con el nivel educativo, ¿no? Porque en muchos casos por ahí les cuesta, por ejemplo, a quienes están vinculados al área de la salud, especialmente muchos profesionales de la salud, les cuesta ese primer tiempo mientras además tienen que revalidar. Lo estudiado, en fin. Ahora, una vez que, por ejemplo, que ya tienen los títulos habilitados, la inserción se da y es una muy buena inserción por el nivel por suerte, salarial, digamos, que existe en Uruguay, en esa área específicamente. País, cuando a veces a nosotros nos dice, viene a sacar el trabajo y no sé qué pavada más, entonces hay que pensar cuántos pueblos, lugares chiquititos en el interior ahora cuentan con médicos y a veces hasta con especialistas. Me quedó un dato para antes que se lo vaya al programa, porque el dato de las mascotas, que lo hablamos al principio. Sí, es importante. Y que es, millones. Porque estamos bajando la natalidad, pero no hay referencias anteriores de las mascotas. No. Pero yo cuando leí que tenemos 2 millones
800.000, ¿puede ser? Más de 2.100.000. Más de 2.100.000. Perros y gatos. ¿De mascotas? Solo perros y gatos, además, ¿no? Pero además estamos hablando de los animales que tienen hogar, digamos, ¿no? O sea, sí, claro. Los que conviven, no son los animales que están en el país, sino los mascotas. son los que conviven con Hay una nosotros. concientización de la gente también que antes no existía. Me parece que hay una sensibilidad de parte de la gente hoy. Creo que hay muchas organizaciones que en definitiva velan por la seguridad de los animales. Hay mucha gente que hoy se sensibiliza por los animales, que me parece que antes no pasaba eso. Y no puede ser que tenga que ver con la baja natalidad, digo, porque mucha gente dice, mira, yo la verdad, mucha gente que no tiene hijos tiene mascotas y los cuida como hijos. Sí, yo conozco un montón de casos. 2 de cada 3 hogares en Uruguay tienen mascotas, ¿no? Creo que es un número bastante impresionante. No, pero no lo pongan al mismo nivel. No lo pongo en un mismo nivel, pero mirá que muchas parejas prefieren no tener hijos y tener mascotas. Es obvio que no tienen mascotas, que no tiene que ver un niño con las mascotas. Es verdad, se da. Pero hay parejas que dicen, mira, yo hijo no quiero tener, pero me encanta tener mascotas. Pero te puedo nombrar un montón de casos. Y lo tratan habitualmente, digamos, al perro, ¿no? Como si fuera un hijo. O sea, no estoy poniendo en el mismo nivel a un niño que a una mascota. Lo que te digo es que mucha gente, y puede ser uno de las tantas causas, yo no quiero tener hijos. Pero sí tiene mascota, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y lo tratan pero en serio te digo, Nico. No lo logro entender mucho, la verdad. Pero bueno, es que pero pasa. Bueno, pero pasa. Bueno, puede pasar, pero puede ser inentendible también. ¿Cómo alguien puede poner el mismo nivel un hijo que una mascota? No lo pone en un nivel. Para muchas personas sí es válido. ¿por qué no? ¿Por qué no? La mascota le va a dar un amor incondicional, la mascota le va a dar La referencia internacional a veces nos sirve como para agarrar y tener una idea, que es lo que pasó en Alemania, que fue uno de los países con envejecimiento más temprano, digamos, en esa transición demográfica. Berlín se transformó en una ciudad llena de perros. Es una ciudad famosa porque había mucho vejero más alemán. perros, más Muy bien. Bueno, qué chiste, qué buen chiste. Pero había el mismo volumen de población humana que de perros. Y bueno, acá estamos pegando en el palo. Acá me manda un mensaje, está sobreestimado el perro y hay que tener más gatos, dice. ¿Quién más? Bueno, alguien que le gustan los gatos. Hay 1.444.000 689.000 gatos. Eso. Ahí está. Y 1.444.000 perros. Y 1.400.000. O sea, hay 2 perros por cada gato. ¿Acá quién tiene mascota, por ejemplo, Nico? No, yo no tengo mascota en mi casa, la tuve en la casa de mi viejo. Gatos. Yo soy de la minoría, parece. 2 gatos. 2 gatos. Yo tengo 2 perras. Julio, vos tenés 2 perros. No, Julio no. Nosotros tenemos, y aparte permanentemente tenemos ilustres visitantes por 2 o 3 días hasta que los colocamos. Bien. Yo estoy en la proporción adecuada, 2 perros y un gato. O sea, estoy... Pero pará, acá hay más perros. No quiero preguntar cuántos hijos tiene, hay más mascota que hijos acá. No tengo. No tiene mascota, bien, está muy bien. No, pero eso habla, me parece también, de, primero, a ver, lamentablemente hay mucha irresponsabilidad, ¿no? En lo que hace la tenencia de animales. Pero cómo Uruguay, sin lugar a dudas, tiene que pensar desde los distintos estamentos del Estado, desde a nivel nacional, pero también en los gobiernos departamentales, de establecer políticas que tengan que ver con no solo la tenencia responsable, sino la convivencia con las mascotas. Yo, que tengo 2 perras, me parece insólita, la verdad, insólita me parece, vivo acá en Montevideo, me parece absolutamente insólita la política que estableció la Intendencia de Montevideo de quitar los cestos de basura, Los cestos de basura. Los cestos de basura de las plazas. Donde vos porque habitualmente, ¿a dónde se lleva a las mascotas? A las plazas. A las plazas barriales. En las plazas barriales, más allá de que tú tengas el contenedor, pero lo que pasa es que en el contenedor tenemos otro problema, ¿no? Pues, que es lamentablemente la de los clasificadores que hay muchos, por lo menos aquí en Montevideo. Entonces, si vos no tenés, vos tenés que darte cuenta, tenés un número impresionante de mascotas en la ciudad. A mí, la verdad, el que vos saques la papelera de la plaza, a mí me parece totalmente contradictorio con lo que pasa en la ciudad. Digo, tiene argumentos la Intendencia, yo no comparto ninguno de ellos, pero digo, es necesario que pensemos políticas vinculadas con la tenencia de animales. Pero el argumento ese de que vos no ponés la lata de basura en el living de tu casa es mentira. Ese argumento es una cosa que se lo escuché decir a... Sí, a Carolina Cose, sí, exacto, sí, eso está me bien, parece, o sea, y casi siempre tenemos... historia, pero yo no te digo que no tengas los contenedores, los típicos, digamos, de los residuos de los hogares, pero, digo, deberíamos facilitarle en todo caso
la vida al ciudadano, por lo menos eso es lo que yo entiendo que debe hacer en muchos casos la política pública. En este caso, para mí, va a contramano de lo que nos pasa. Quedaron algunos datos más antes de irnos. Sí, dale. En realidad, el tema de las mascotas es todo un tema, obviamente, pero es discutible si las plazas es el mejor lugar para llevar tu perro. Porque siempre lo que deja el perro, aunque tú lo agarres, va a dejar siempre un poquito. Y que si yo voy con mi nietito chiquito allí, no sé si me Totalmente, gusta mucho. Rinche, pero tenemos que buscar lugares, espacios públicos, pero además, entonces. en muchos lugares hay como disposiciones especiales donde tú puedes tirar tu bolsita con lo que dejó tu perro. Yo vivo en pero no mezclarlo con toda la basura. No, por eso, pero eso no se resuelve con el basura, la papelera en las plazas, que en el mundo también está demostrado que genera más basura, en el entorno que cuando la gente... Que cuando no hay. Si yo voy y compro algo, no entiendo por qué no puedo llevar Totalmente de acuerdo, Rinche. Ir a una plaza, no podés ir a la plaza de Montevideo hoy. No se puede. ¿Por qué no te no podés se ir a puede echar ir a a tomar... las plazas? Porque no puedo. Yo fui a 8 plazas en los últimos 3 meses, te tirás a tomar sol y a pasear y ¿Qué estás recorriendo plazas? Sí, obvio que sí. Y no podés estar. Pero entonces con esta cantidad de mascotas tenemos que tener espacios públicos para las mascotas. No, pero vos dijiste que tenemos que tener espacio para las mascotas. Dijiste que eran las plazas. No son las plazas. La plaza es para la gente. Bueno, busquemos plazas alternativas. O un pedazo de las plazas. Tuve la suerte de ir a Madrid, estuve en Londres, estuve en París. En ningún lugar hay ni la más mínima de cerca cantidad de perros y gatos que hay en el Uruguay. Bueno, pero los tenemos, ¿qué querés hacer? ¿Matarlos a todos? No, No que se sean puede. responsables, que sean responsables. No. Pero ¿por qué no van a poder tener espacios públicos para las mascotas? Es un loquero. 2 millones. 2 millones. A mí me Es parece un igual que loquero. estamos hablando de Es un los 2 loquero. millones de mascotas que están censadas porque están en hogares. Son más. Exacto. Claro. Evidentemente Mucho son más. más. Y el mayor problema de Uruguay es el perro callejero. Yo, en mi otro rol, digamos, de director de liceo, he tenido a veces hasta problemas con organizaciones animalistas porque les pido, por favor, por más que el perrito esté abandonado y haya que cuidarlo y darle agua, que no sea en la puerta del centro educativo. Y darle de comer, porque están entrando 700 chiquilines, voy a tener una mordida un día, hasta que al final un día salgo del liceo justo a Presencio. La corrida de los perros callejeros, corriéndome un alumno en bicicleta. Claro, pero Yo hago la denuncia y no hay respuesta, porque en realidad van a las mismas organizaciones animalistas que tampoco tienen fondos como para agarrar y para levantarlos de la calle y lo demás. Para mí el mayor problema viene por ahí, buscar una solución. Claro, pero los perros que están en los hogares... Hacer un trabajo notable, realmente. Claro, pero hay gente, la verdad, le me saco falta el sombrero. recursos. Le falta recursos. Sí, obvio, porque no hay política, porque no hay una política pública. Exacto. Uruguay tiene más mujeres que hombres. Ese es otro detalle interesante. 52% mujeres. No, más hombres que mujeres. No, Más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. 48. Y esta es una Es un número muy estable, sí, es un número muy estable. Eso sí, por lo que leí, siempre más o menos se mantuvo ahí. Se va a mantener esa proporción. Después, está muy centrada la población en la zona sur del país, ¿no? De Montevideo. Sí, yo creo que el resumen es... Tirame alguno de esos datos que te pueden haber sorprendido, viste que a la gente le interesa. A ver, yo creo que el resumen de lo que encontramos en estos datos preliminares del censo son, por una parte, población estancada, una población envejecida, una población que está cada vez más en áreas urbanas y además que se ubica cada vez más en la zona sur. Si bien nosotros no liberamos datos todavía de la población de los departamentos, yo sí he adelantado que los 4 departamentos que más han crecido han sido Maldonado, en primer lugar, Canelones, San José y Colonia. Por tanto, es la franja sur. Sí. Y cuando uno ve, por ejemplo, mapas de densidad de población, que lo mostramos en la presentación de los resultados, está en la costa, es impresionante. Los picos de población por manzana están todos en la costa sur. Ahí tenés de acá, desde la aduana hasta Malvin, Punta Gorda, es el lugar donde más edificios por lejos del país, ¿no? Una densidad brutal. Claro. Y si mirás, nosotros mostramos un mapa que lo íbamos rotando. Cuando mirás al Uruguay desde el Brasil hacia el sur, ves una especie de desierto y los picos al fondo, que es el sur. Y eso se está ocurriendo cada vez más, ¿no? Me imagino que tenés datos, Leonardo, de esto. No, claro, lo hablábamos antes, además de entrar al programa, de que todavía no están los datos para este censo, pero la tendencia a
litoralización, vamos a llamarle así al proceso, es también una tendencia mundial. No es una tendencia solo uruguaya y de las características del capitalismo uruguayo y de la producción uruguaya. Todo para la costa, digamos. Pero Maldonado es normal, la tendencia porque a nivel tenido mucha mundial, donde haya inmigración países que y tengan mucho costa trabajo. en general, porque te permite, por una cuestión lógica, te permite más actividades económicas, te permite, además, es una frontera para el comercio exterior, tiene puertos, y bueno, y también para las poblaciones que se retiran hay áreas de esparcimiento y áreas que... Es más lindo, Todo lo que hablamos para el vínculo de eso en primer inmigrantes... lugar. No, seguí, dale. No, y para el caso uruguayo en particular, evidentemente hemos estado 2 siglos poniendo recursos básicamente en esas áreas. Exacto. Cualquiera que se recorra otras partes del país se da cuenta que las carreteras no siempre se puso mucha plata, o que las infraestructuras en general de transporte, de articulación del territorio han sido un poco deficientes. No, pero perdón, ojo. Más bien poco. En esta administración sí. No, digo, más allá No, sí. yo no querría entrar a la política. Bueno, Yo no te preocupes, ya yo a te lo largo digo simplemente, a te largo puntualizo. plazo. En mucho tiempo. En el Se ha mucho tiempo. mejorado Y eso enormemente y se ha hecho la mayor consolida, inversión en obra pública en ese los proceso últimos de años. litoralización en estos departamentos. En eso coincido, ¿verdad? Leonardo, pero se está haciendo, seguramente porque viene muy rezagado, y no es un tema de valoración política, pero los hechos son los hechos. Se está ahora en un despliegue de obras por todo el territorio enorme. Ahora, todo lo que nosotros hemos comentado respecto al emigrante de otro país que viene al Uruguay o viceversa, también se da en buena medida en la gente del interior, que ya he dicho, no es una palabra que me guste, respecto a Montevideo o a Maldonado. El muchacho o la muchacha que está en Durazno dice, bueno, yo también tengo un imaginario de irme a Montevideo porque están las mejores universidades, a pesar de que la universidad ha hecho esfuerzos de descentralización. A veces esas cosas no se esfuerzan, tienen que tener una dinámica propia. Ahora, las tecnologías de la información pueden cambiar bastante eso, no digo mucho, no quiero sobreestimar, pero hoy razonablemente hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué me voy a quedar a vivir en Montevideo si yo en Colonia puedo tener un excelente trabajo? Bueno, el teletrabajo. O en 6,5 Fraivento, de las o en personas cualquier lugar. trabajan por teletrabajo. Correcto, 6,5 teletrabajan. Es un montón, ¿no? Es, O sea, es- me llamo un poco la es atención. bastante, y Es además muchísimo. los primeros 3 departamentos donde la gente más teletrabaja son Montevideo. Acá todos teletrabajamos, ¿verdad? Vamos a la tele. Muy bien. Me pasaron un chiste que si no lo digo después me dicen de todo. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Yo también estoy teletrabajando. Ahora, Diego, a mí me gustaría... No, pero simplemente decir que era me queda una. Montevideo, Maldonado y Canelones son los primeros 3 departamentos en términos de teletrabajo, y es un fenómeno creciente. Anecdótico, pero yo tenía ingenieros de sistemas trabajando en el censo que vivían en Maldonado y venían cada tanto a Montevideo, se trabajan desde allá, ¿no? Para Julio, yo después tengo una pregunta. Yo lo que quiero, simplemente quiero preguntarte, Diego, si este censo te sorprendió, porque históricamente la visión que siempre ha habido es Uruguay es un país de viejos. O sea, lisa y llanamente. Vamos a plantearlo en esos términos. Siempre se dijo. A ver, Uruguay es un país de viejos, siempre se dijo esto. Entonces digo, yo te pregunto si este censo, que en definitiva ratifica esa visión que existía, que no siempre los números ratifican la sensación térmica que hay. Aquí sí los números ratifican la sensación térmica. ¿A ti te sorprendió esto? Sí, a mí lo que sobre todo más me sorprendió es que se adelantó el proceso en el que probablemente el Uruguay pueda comenzar a caer su población basado en el componente de la tasa de crecimiento natural, que es nacimientos por debajo de funciones. Llegamos unos 25 años antes de lo que estaba previsto. Estaba previsto hacia el año 2047 que la población uruguaya comenzara a caer, y de no mediar un proceso inmigratorio que compense eso, tenemos menos nacimientos que defunciones. Por lo tanto, eso es bastante impactante porque es el punto de quiebre. O sea, alcanzamos el punto de quiebre en este año y en este censo. Me quedan un par de cositas cortitas del censo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, que se hizo un gran censo. Bueno, no te hagas el... No, boludo. Justo vos no me vas a hacer el chiste. Bueno, que Sergio ya era grande cuando yo era chico. No, se hizo un gran censo, no me acuerdo, pero fue por al salir de la dictadura, me acuerdo. 85. En 85. Me acuerdo que todos nos quedábamos en casa, había que quedarse, era un día que nadie podía salir y se hizo el censo. Pero me imagino que de esa época ahora cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, hay barrios que la policía no puede entrar. ¿Qué pasó con esos barrios? ¿Se censaron? ¿Hubo problemas para hacerlo? Digo, bueno, si no puede entrar la policía, me imagino un tipo con una carterita. Nosotros trabajamos de forma muy... Creo que hay cosas que han cambiado, ¿no? Digo, otras que favorecen por la tecnología, pero en esos barrios, ¿cómo es el tema de la cantidad de gente separada? ¿Qué se preguntaba? ¿Quién vive contigo? ¿Con quién vive? Los que tienen hijos que comparten la tenencia. ¿Quién los contabilizaba? Estoy diciendo...
tonterías que uno se puede preguntar. Sí, pero por supuesto los censos son cada vez más difíciles de realizar, claro. ¿no? Al menos en esta modalidad. Aunque parecería que fuera tendría que ser al revés, ¿no? Al menos en América Latina son cada vez más complejos. Yo quiero decir que nosotros trabajamos de forma muy cercana con el Ministerio del Interior. Y de hecho, la policía lo que enfatizaba es que no hay ningún barrio en el que no podamos entrar, digamos. Pero, por supuesto, digamos, en algunas zonas los censistas iban acompañados, o sea, y teníamos operativos que eran grupales. Los censistas no iban solos como en otras áreas de la ciudad. Por tanto, allí se hacían operativos especiales con decenas de censistas y en algunos casos custodiados. Digamos, en muchos casos custodiados, ¿no? Por supuesto, esto es un desafío que otros censos no lo tenían. Claro, pero ¿cuál es el porcentaje de las personas que no se censaron, Diego? Bueno, nosotros tenemos una estimación de que la omisión propiamente dicha en este censo es de 3,89%. Y además hay un 5% de la población donde son viviendas que sabemos que había gente y a pesar de las visitas que hicimos, no logramos contactar a las personas que estaban allí. 8% en total que no fueron censados. Sí, digamos, hay diferencia. Por un motivo o por otro. Digamos, la omisión propiamente... No, te lo pregunto porque tengo entendido que en el 2011 esa cifra fue del 4%. Sí, allí hubo, digamos, algo así como un 3%, 3 y algo por ciento, que es la omisión propiamente dicha. O sea, que es la omisión donde nosotros realmente no alcanzamos esas viviendas. Y luego están las viviendas donde sí las alcanzás, pero no lográs contactar a los vecinos. Son dos categorías distintas. Claro, pero todos se engloban en el 8. Por eso, las dos suman un 8 con 89. Claro, pero esas dos categorías en el 2011 te marcaban un 4%, tengo entendido. Algo más de 4%. Claro, es el doble. Digo porque eso, los números, ¿cómo van a afectar? Los números que nosotros liberamos son números que están corregidos por la omisión, ¿no? Entonces, son números que contemplan ambos elementos. Lo que dijo Piña recién, perdóname, Patricia. No, dale. Tengo un compañero que fue censista en el interior, no en Montevideo, y tuvo que fue a un barrio de ese departamento pesado. Complejo. Y fue por la mañana, de tarde dejó de censar. Pues le dijeron, mira, la verdad se complica, la mano y vino tan complicada que no pudo censar buena parte del barrio. O sea, se censaban en los barrios más complejos, se censaba en los horarios donde hay luz natural, digamos. O sea, nosotros usualmente era entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Esos eran los horarios habituales. Efectivamente, por elementos que tienen que ver con la seguridad. Y eso es la tenencia compartida que te decía yo, por ejemplo. Perdón, Sergio, te interrumpí. No, nada, por favor. Bueno, eso ha cambiado tanto el modelo familia que también eso. Sí, eso genera dificultades, incluso generan algunos elementos que en este censo somos capaces de depurar el censo. En otros censos esto no era posible, que es la existencia de duplicados en los censos. Claro. Es muy habitual que, que hijos de padres separados sean reportados en dos viviendas distintas. Claro. Eso en otros censos estaba metido adentro. Quedaba. No había forma de evitarlo. Nosotros ahora, dado que preguntamos la cédula de identidad, es posible eliminar los duplicados. En el censo, en las cifras que nosotros liberamos, ya hemos eliminado varias decenas de miles de duplicados gracias a que podemos... Que te cambia todo el número. Por supuesto. Las cifras en censos anteriores tenían... Quiero decir lo importante que mientras no seamos 4 millones sigue vigente la canción de Jaime. Como consumidor de cifras estadísticas, digo, que uno está siempre revolviendo la página del INE y bajando información de allí, justamente a mí, en parte a lo que tú preguntabas de esos porcentajes, me llamó muchísimo la atención el número que se toma de base, no del censo actual, no me llamó la atención la población actual. Era esperable, capaz que lo que sí es ese envejecimiento que se dio en los últimos años por la caída de la natalidad, etcétera. Pero en general era bastante lógico lo que dieron los números. Claro. Lo que me llamó la atención enormemente fue la cifra de censo corregida del 2011. Claro. Porque en realidad todo el INE, y uno lo puede buscar en la página, yo me lo anoté para tenerlo presente, son 3.287.000 personas. 86 y algo. Y ahora aparece en los comparativos para calcular ese 0,08% una cifra que es 3.412.000. Correcto. Entonces, esa diferencia, que son 126.000, las tengo acá, 126.322 personas, nos distorsionan sobre todo la comparación de los procesos a largo plazo de la población. No, lo que pasa es que digamos, antes se liberaba una cifra que no incluía, la no respuesta y no incluía la omisión. Entonces, en el 3.286.000
no tiene ese elemento. Luego el INE publicó más tarde, y probablemente con bastante menos publicidad, difusión, la cifra de 3.412, que es la que tiene todos los componentes. Se le agregan ahí, será su promedio de las casas a las que no se llegaron. Exacto. Entonces, la cifra comparable con este censo es la de 3.412, que fue la final que el INE liberó, digamos, luego del censo pasado. Claro, la 3286 no tiene componentes. pienso como usuario de números, ¿no? Para facilitar y para mejorar siempre. De cualquier manera, estaría bueno especificarlo en los cuadros, en los anteriores, porque en realidad uno va y los baja y uno dice, por ejemplo, está incluida la población residente pero no presente en el censo, o con el hogar sin moradores, siempre hay una aclaración. Claro. Pero esa aclaración no está para el censo del 2011. 2011, entonces, por eso, sí. Digo, como sugerencia para mejorar como... Para todos leerlo. Una pausa y la seguimos. Sí, yo preguntarle simplemente a Diego, sí, capaz que para el próximo bloque, si este va a ser el último censo realizado de esta forma, de manera presencial. Me lo contesta la próxima. el próximo bloque. Dale, si es cortito. Si es sí, no, es gol. Yo justo... ¿Sí o no? Requiere 10 segundos. Perfecto, entonces estás buscando amueblar tu casa en Rústico Hogar, encontrar la mejor calidad-precio en muebles. Somos importadores directos. Puedes ver todos nuestros productos en rusticohogar.com.uy y conocer algunas de nuestras ofertas. Así que ya saben. Sergio, pará, estamos viendo, mirá lo que son. Es normal. Muy bueno. Hay que renovar cada tanto, si se puede. Y con estos precios, hasta 50% off. Mueble para la tele, un escritorio. Ahí tenemos. Bueno, hablando de muebles, ¿no? ¿Qué pasó con los muebles? No, que para desarrollar familias, tener metros cuadrados, tener la política de vivienda y de desarrollo territorial de la vivienda es fundamental, pero otro temita. Bueno, empezá a marcar los destinos que prefieres para tus vacaciones, porque Cash regala una increíble casa rodante, mirá. Totalmente equipada. Es muy simple. Con tu préstamo te llevas el efectivo que necesitas y una increíble casa rodante puede ser tuya. Como siempre, Cash es tu casa. Estés donde estés. Cash es líder en confianza. Vamos a la pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo aquí en el 10, el canal. La casa rodante empieza mucho. Feria Nocturna del Buceo, del 1 de diciembre al 5 de enero, de 18 a 24 horas. Rivera y Propios, la feria más grande al aire libre. Industria Uruguaya, el motor de nuestra economía. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Masa madre, sanas delicias. Productos porcinos, Suinísima. La fe, la humedad, billar y reunión. Llegó el nuevo alfajor guacho, el alfajor que te hace decir no hay chance a cualquier otro. En República FAP tenés una cuenta individual que te beneficia a vos, a tu familia o a tus herederos. República FAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Informate. Bueno, muy bien, 59 pasan de las 10. Vos también te merecés la mejor atención de salud. Por eso la médica sigue creciendo en tecnología, calidad de atención e infraestructura. Acordate que si tu cédula termina en 1, tenés solo noviembre para cambiarte a la médica por FONASA. Si no, vas a tener que esperar hasta el año que viene. Regalos de Schneider para los invitados. Quedó pendiente la pregunta, no me acuerdo quién era. Sí, contestarle a ella y yo te se va a seguir con este mismo. Y yo te agregué. Ella te preguntaba si este era el último presencial y yo te agregué lo que quería preguntar hace un rato y era qué resultado habían tenido con la convocatoria a través de la web. Claro, 6 de cada 10 hogares respondieron de forma web. Eso es récord en América Latina y el Caribe. El país que nos sigue es Argentina con 50% y luego el resto por debajo del 20%. Así que Uruguay tuvo una respuesta muy importante. Así que aprovecho a agradecer a la población por haber elegido ese canal. Que habla también de la penetración que tiene Internet, ¿no? En nuestro país. 9 de cada 10 hogares en Uruguay tienen Internet, ya sea fijo o móvil, y 9 de cada 10 personas lo usa de forma diaria. Y entonces, este va a ser la pregunta de ella. ¿Este va a ser el último presencial? A ver, yo quería decir que nosotros ya en este momento tenemos un conteo de la población basado en registros administrativos, es decir, en datos que dejamos en otros lados. Y de hecho nos da una diferencia de unas
15.000 personas con respecto al censo. Así que, ¿Eso qué es? ¿Datos de dónde? ¿De Banco de Previsión Social? de muchas TGI? fuentes distintas. De muchas fuentes distintas. Hay como 80 registros administrativos distintos integrados, pero BPS, digamos, Ministerio de Salud, muchas fuentes, y nos da un conteo bastante similar al que tenemos. Así que ese es el futuro. Los países nórdicos hace 40 años que ya no hacen más censos. Básicamente utilizan la información que ya está en O sea que otro este lugar. va a ser el último. Yo creo que vamos a tener uno híbrido probablemente en el próximo censo, que parte de la información va a provenir de registros administrativos y parte de algún relevamiento como el que conocemos hoy. Muy bien, tenemos para cerrar el programa un cantante de primer nivel. Adelante, fenómeno. Es Nino, ¿no? Nino, bravo, bienvenido, Nino. ¿Cómo anda, fenómeno? Muy bien, muchas gracias. Un gustazo tenerlo por acá, ¿eh? Eso es América. Soy yo, Albertito. ¿Qué haces? Albertito. Albertito. ¿Cómo anda? Tengo una canción para hoy espectacular. ¿De qué viene? Tíreme título. Y tenemos de todo, Inundación, tenemos Spotify, tenemos todo. Vamos arriba, entonces. Y loco. libre, la canción libre, se la vamos a dedicar. ¿A quién? ¿A qué? A Marcet. A Marcet, lógico. ¡Músico Dale, adelante. maestro! Me enteré en noticias en el celular que se va a Spotify. Ahora no sé yo dónde podré escuchar a Julio Ríos cantar. Susana se va, Mileia ya ganó, ella lo prometió. Suárez deja Gremio, el man ya empató, Liverpool festejó. Libre se va el año y Marcet él sigue libre en Paraguay. Libre, no se sabe si la nota existió o alguien la editó. Libre se va el año y el pan dulce tiene aumento. ¡Qué bajón! Tremendo chaparrón. En AFE me agarró recién comprando el auto y se inundó. Libre se va el año y este clima está muy loco. ¡Qué bajón! Tremendo chaparrón. El auto mío flotó. Sigo sacándole agua del motor. ¡Vamos! Qué bien que canta, Albertito. Muchas gracias. Canta bien, Albertito. Imponente. Bueno, Rinche, gracias por la visita. Un gusto tenerte por acá, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer. Y cuando quieran, a la orden. Muy bien, Diego, gracias por estar también, ¿eh? Un gran gusto, gracias por la invitación. Por el otro lado, Leonardo, muchas gracias también por la visita. Bueno, a ¿Pasaron bien? ustedes. Sí, Excelente. Bárbaro. Estuvo lindo, ¿No estuvo se lindo. pelearon hoy? No, no hubo lío, ¿viste? Yo siempre que los veo se pelean. Igual tenés que después pasar en cualquier momento. No cante victoria hasta que termine el programa. Gracias, Nico. Un saludo a Ángela y Mario. ¿Cuánto dice que somos? 3.044.000. 264, ponele, porque acaban de ser papá y mamá. ¡Va! Bien ahí, Bien, un aplauso. muy bien. Un besote para mis amigos. Gracias, Madrid. Bueno, buena semana para todos. Gracias, Sergio. Buena semana para todos. Julio, Igualmente, buena semana para todos. nos vemos el viernes cuando volvamos a hacer Polémica del Bar en vivo en el 10. El canal uruguayo. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte.